Muy buenas a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las ideas más potentes y a la vez más frágiles de la política moderna, el Estado de Derecho. O sea, la idea de que podemos controlar el inmenso poder del Estado con algo tan aparentemente simple como el papel. A ver, vamos a pensarlo un momento. ¿Qué es lo que frena a un gobierno para que no haga literalmente lo que le dé la gana? ¿Dónde está esa barrera que separa el poder legítimo de la tiranía pura y dura? Bueno, pues la respuesta, o por lo menos el gran intento de respuesta a lo largo de la historia, es precisamente esa, el Estado de Derecho. Para entenderlo bien, este es nuestro plan. Primero, vamos a lo básico. ¿Qué es exactamente? Luego, ojo, veremos que tiene dos caras, dos formas de entenderlo que chocan entre sí. Nos iremos a los orígenes, a las tres grandes tradiciones que lo forjaron. Veremos cómo evolucionó a lo que llamamos Estado social. Y terminaremos con la pregunta del millón. ¿Una constitución es poder real o es solo papel? Venga, empezamos por el principio. El concepto de Estado de Derecho es un invento bastante reciente. Nació como una respuesta directa al absolutismo, a los reyes que decían «el Estado soy yo». La idea era crear un mecanismo para que el poder dejara de ser arbitrario y pasara a estar sometido, limitado por la ley. Y aquí está el kit de la cuestión. Es una especie de pacto, una relación de ida y vuelta. Por un lado, el Estado moderno se hace con el monopolio de crear las leyes, pero a cambio, esas mismas leyes son las que le dan legitimidad y, lo más importante, las que le ponen límites. La ley, por tanto, no es un simple instrumento para que el poder haga lo que quiera, sino que es como la caja que lo contiene, un equilibrio, ya os digo, increíblemente delicado. Pero claro, como en todo, no hay una única forma de verlo. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque hay dos grandes visiones sobre lo que significa el Estado de Derecho y a menudo están en conflicto. Por un lado tenemos la visión formal, nació sobre todo en Alemania, y su prioridad es la seguridad, la propiedad, el orden, la ley existe y se obedece, punto. Pero por otro lado está la visión sustancial, la que viene de las grandes revoluciones. Para esta no vale cualquier ley. La ley tiene que ser justa, tiene que proteger la libertad, la igualdad, los derechos fundamentales. Y esto nos deja con una pregunta clave. ¿Es suficiente con que haya leyes y se cumplan? ¿O es necesario que esas leyes busquen ante todo la justicia? ¿Y estas ideas de dónde salen? Pues no aparecen de la nada, claro. Son el resultado de un largo proceso histórico de tres grandes corrientes que son, por así decirlo, los planos sobre los que se han construido nuestras constituciones modernas. Todo se acelera en poco más de un siglo con tres momentazos históricos. Primero, la Revolución Inglesa de 1688, que le empezó a poner serios límites al rey. Luego, la Revolución Americana, que dijo que hay derechos naturales por encima de cualquier ley. Y finalmente, la Revolución Francesa, que puso la soberanía en la nación y separó los poderes. Cada una a su manera fue un laboratorio para aprender a domar el poder. Y cada una de ellas dejó una herencia, un modelo distinto. La tradición inglesa, con su rule of law, fue una evolución lenta, gradual, sin una ruptura total. La francesa y la americana, en cambio, apostaron por el constitucionalismo, una ruptura revolucionaria para crear un orden nuevo basado en los derechos. Y por último, la tradición alemana desarrolló el Staatsrecht, que es la idea de que el propio Estado, por una cuestión de racionalidad, se limita a sí mismo. Tres caminos diferentes para llegar a un destino parecido. Pero la historia no se detiene. Ese primer modelo de Estado, el liberal, que se centraba en los derechos individuales y en no meterse en la vida de la gente, pronto demostró que no era suficiente. Surgió una nueva exigencia que iba más allá, la igualdad real, no solo la formal. Esta frase de verdad lo clava. Pensemos en la Revolución Industrial. ¿Qué significaba la libertad de contrato para un obrero que negociaba su sueldo con el dueño de una gran fábrica? Pues casi nada. La brutal desigualdad económica hacía que la igualdad ante la ley fuera, en la práctica, una ficción. Ya no bastaba con que el Estado no pusiera barreras, se le empezó a exigir que ayudara a la gente a superarlas. Y de ahí nace el concepto de Estado social de derecho. Ojo, porque aquí el papel del Estado cambia radicalmente. Ya no es un simple árbitro que mira desde la barrera, se convierte en un actor comprometido, que tiene la obligación de crear las condiciones materiales para que la libertad y la igualdad sean efectivas para todo el mundo. Y esto, claro, se traduce en un montón de nuevas exigencias. Aparecen derechos que antes eran impensables. Derechos que no piden que el Estado se esté quieto, sino todo lo contrario, que actúe. Que garantice la sanidad, la educación, una vivienda digna, que proteja a los trabajadores. La solidaridad deja de ser una cuestión de caridad y se convierte en un pilar del sistema. Bueno, y con todo esto llegamos a la parte final, la más crítica quizá, porque tenemos constituciones maravillosas, llenas de derechos sociales y promesas de igualdad. Pero, ¿qué pasa cuando lo que está escrito en el papel choca de frente con la cruda realidad del poder?
Ya en el siglo XIX, el pensador Ferdinand Lassalle lanzó esta idea que fue una auténtica bomba. Vino a decir que la verdadera constitución de un país no es el texto legal que está en un libro. La constitución real son los factores de poder de verdad, los grandes empresarios, el ejército, los banqueros. Y si la hoja de papel ignora eso o va en su contra, se convierte en papel mojado. Partiendo de esa idea, surge este concepto tan potente, la constitución simbólica. ¿Qué es? Pues es como tener una constitución de escaparate. Declara principios fantásticos de libertad, igualdad y justicia social, pero en la práctica no se aplican. Su función real no es tanto garantizar derechos como legitimar el poder que ya existe, dándole una pátina de legalidad, mientras las desigualdades siguen ahí. Y el efecto de esto es que se crean dos realidades paralelas, dos mundos dentro del mismo país. Por un lado están los sobreintegrados, los grupos con poder, con influencia, que saben moverse por el sistema, que acceden a la justicia y usan la ley a su favor. Y por otro, los subintegrados, los grupos marginados, para quienes el Estado es sobre todo una fuente de obligaciones, de impuestos, de sanciones, y que ven sus derechos como una promesa que nunca llega. Al final, ¿qué pasa? Pues que la Constitución se aplica a la carta. Se cumplen las partes que no molestan, las que no cuestionan los intereses de los poderosos. Pero los derechos que exigirían cambios de verdad, una redistribución de la riqueza o del poder, esos se quedan en el papel. Y esto, claro, dinamita la garantía real de los derechos humanos para muchísima gente. Y con esto cerramos. Porque la lucha por un Estado de derecho real y efectivo es en el fondo la lucha por cerrar esa brecha inmensa entre el papel y el poder. La pregunta final, la que nos tenemos que hacer constantemente, es esa. ¿La Constitución que rige nuestras vidas es la que está escrita en un texto o es la que dictan día a día los poderes fácticos? Ahí lo dejo. Muchas gracias por habernos acompañado.